Este video vamos a hablar de uno de los temas más importantes del cálculo diferencial, o por lo menos uno de los temas con los cuales los estudiantes ven graves problemas, que son las tasas relacionadas. Entonces, en este caso, pues esas tasas relacionadas también reciben el nombre de razones relacionadas o cocientes relacionados y ven su origen en que hay muchas variables que dependen del tiempo. Y de esta manera queremos relacionar cómo varían entre ellas y no necesariamente cómo varía el tiempo. Para explicar esto es mejor hacerlo a través de ejemplos y ustedes se lleven la idea general de qué es lo que se debe hacer, pero yo también iré dando consejos que les van a servir para solucionar cualquiera de sus problemas, ¿ok? Entonces, arranquemos con nuestro primer ejemplo. Se bombea aire a un globo esférico de tal manera que su volumen aumenta a razón de 100 centímetros cúbicos por minuto. ¿Con qué rapidez aumenta? Que es lo mismo que preguntar a qué tasa aumenta el radio cuando el diámetro es de 50 centímetros. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes les pregunten una rapidez, es porque le están preguntando cómo varía algo con el tiempo. ¿Listo? No necesariamente una rapidez significa qué tan rápido se están ustedes moviendo. ¿Listo? Eso sería a qué rapidez aumenta su movimiento, por ejemplo. Eso es rapidez, ¿ya? Pero cuando ustedes le dicen a qué rapidez aumenta el radio, dígame por favor cómo está cambiando el radio cuando cambia el tiempo. ¿Listo? Entonces estas palabras yo creo que de una vez les hacen pensar a ustedes en derivadas. ¿Listo? Entonces lo primero que yo les recomiendo que hagan es que hagan un dibujo. ¿Listo? Un dibujo de la situación. Entonces vamos a hacerlo. Yo lo que tengo es que es un globo, pero este globo, entonces yo lo voy a tomar como que es una esfera. Bien, eso es lo que nos va a interesar de este globo, que es una esfera. ¿Listo? Y a él está ingresando aire a una tasa de 100 centímetros cúbicos por minuto. ¿Listo? Ahora, es lo único que conozco y lo que quiero saber es en el momento en el cual el diámetro de esta esfera, entonces si este es el centro, nosotros podemos decir que el diámetro pues es una recta que pasa desde un extremo, pasa por el centro hasta otro extremo, ¿cierto? Y nos dice, listo, cuando ese diámetro valga 50 centímetros, entonces dígame por favor de qué manera está cambiando el radio con el tiempo. Ese es nuestro dibujo con algo de datos. 2. Vamos a poner lo que son nuestros datos. ¿Qué creen que es esto de acá? Que el volumen aumente a razón de 100 centímetros cúbicos por minuto. Eso de acá, después, en la ingeniería química le llamamos un caudal o un flujo volumétrico. ¿Listo? Porque es un volumen por unidad de tiempo. Es decir, un dV dt. ¿Cómo cambia el volumen cuando cambia el tiempo? Y esto es un valor constante que vale 100 centímetros cúbicos por minuto. ¿Listo? ¿Qué otro dato tenemos? Pues el diámetro cuando vale 50 centímetros. No para cualquier diámetro, sino específicamente para cuando el diámetro vale 50 centímetros. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestra incógnita? Entonces nuestra incógnita en este caso es ¿a qué tasa, a qué rapidez cambia el radio, o sea, dr de t, cuando nuestro diámetro vale 50 centímetros? ¿Ok? Bien, entonces lo primero que debemos hacer acá es encontrar una relación. ¿Listo? Una relación que tenga. Esta es fácilmente lo que es la parte más importante, una relación. ¿Y qué es una relación en este problema? Pues algo que me relacione mis datos con mi incógnita. En este caso, piénsenlo, mi dato en cuanto a variable, que es mi volumen,
y mi incógnita que es el radio. Entonces, en este caso, lo que mejor nos funciona es la fórmula de volumen, porque el volumen es una función del radio que vale 4/3 de pi por el radio al cubo cuando se trata de una esfera. ¿Listo? Entonces, si yo ya tengo aquí las variables que nos interesan, lo que sigue es derivar implícitamente. Entonces, ¿cómo es esto? Pues derivamos con respecto al tiempo a ambos lados. ¿Por qué al tiempo? Porque esa es la información que tenemos. Tenemos que db es una función del tiempo y dr es una función del tiempo. Entonces, eso es lo que nos interesa. Saco la derivada del volumen y saco acá la derivada a ambos lados. ¿Y qué me va a dar esto? Bueno, pues esto me da dB de t. Y esto me va a dar aquí, ¿qué? Pues me va a dar 4 veces pi por el radio al cuadrado por lo que llamaríamos una interna. ¿Y qué es nuestra interna en este caso? Pues nuestra interna no es nada más que dr de t. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caso? A ver si mi lápiz se despierta ya. Dr de t. Lo que estamos haciendo nosotros es, recuerden lo que es la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que si yo sé que, mm, por ejemplo, f es una función que depende no solo de x, sino también de g de x, entonces yo tengo que df de x es igual a df de g por dg de x, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra cadena acá? Nuestra cadena es sencillamente que queremos encontrar la derivada del volumen con respecto al tiempo, pero el volumen es una función del radio, no del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos suponiendo que el radio además va a ser una función del tiempo y entonces yo lo derivo implícitamente aplicando la regla de la cadena. ¿Y qué va a hacer esto? Pues primero derive de v con respecto a v y ahí sí multiplíquelo por dB de t. Es decir, que la derivada de v es lo mismo que tener dv dv por dB de t. ¿Qué es lo que sucede? ¿Que quién es dB de v? Pues eso es 1. Y por eso nos queda dB de t. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Nosotros estamos derivando con respecto al tiempo el radio, ¿sí? Pero esta función de acá no es una función que tiene que ver con el tiempo, es una función que tiene que ver con el volumen y el radio. Entonces, por eso lo que hacemos es primero calculamos quién sería de R, bueno, de R, o bueno, esa función de R con respecto al radio, y ahí sí multiplicamos entonces por mi dr de t. Esta expresión de acá es 4 veces pi por el radio al cuadrado, y esta, como no la conocemos, es lo que escribimos acá. Ahora, lo que debo hacer no es nada más que despejar. Entonces, nuestro sexto paso va a ser despejar. ¿Para quién? Pues para nuestra incógnita. Dr de t va a ser igual a dB de t, ¿cierto? Por 1 sobre 4 veces pi por el radio al cuadrado. ¿No es así? Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Reemplazar la información que tenemos. Entonces, a mí no me interesa cuánto es dr de t. A mí me interesa es cuánto es dr de t cuando el diámetro vale 50 centímetros. ¿Listo? Y eso va a ser igual a ¿qué? Pues a dB de t, que es un valor constante que sabemos que es de 100 centímetros cúbicos por minuto, ¿cierto? Y lo multiplicamos por esto de acá, que es 1 sobre 4 veces pi por el radio al cuadrado. Entonces, ¿quién es el radio?
el radio va a estar relacionado con esto de acá. Y ustedes dicen, venga, pero aquí ¿dónde está el diámetro? Entonces necesitamos una relación adicional. La relación adicional es que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces el diámetro sobre 2 es igual al radio. Es decir, nos están preguntando cómo cambia el radio con el tiempo cuando el radio vale 25 centímetros. Y aquí ustedes deben fijarse de las unidades, ¿ok? Porque ustedes arriba que tienen centímetros al cubo y abajo centímetros al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Centímetros arriba y minutos abajo. Unidades de radio y unidades de tiempo. Perfecto. ¿Qué va a hacer esto? Pues 100 sobre 4 veces pi por 25 al cuadrado centímetros por minuto. ¿Ok? Esta es pues la respuesta. Ahora, 4 por 25 es 100. Entonces esto es lo mismo que tener 1 sobre 25 veces pi centímetros por minuto. Y esa es nuestra respuesta. ¿Ok? Básicamente, si ustedes lo piensan, esto que ustedes tienen acá es una función. Esta función de acá es la función derivada, la función r' de t. ¿Cómo varía el radio con el tiempo? Y es igual a 100 sobre 4 veces pi por el radio al cuadrado. Y ustedes podrían graficar eso y darse cuenta de que eso es una curva. No tengo idea de qué forma va a tener, pero me imagino que va a ser algo como así. Y entonces esto de acá es el radio, esto de acá es la derivada. ¿Listo? Y entonces por eso es que ustedes necesitan un valor del radio para poder calcular esa derivada, porque ese valor va cambiando. Entonces a ustedes se lo están pidiendo específicamente cuando ese radio vale 25. Y entonces ustedes encuentran que ese punto de aquí, cuando es 25, es precisamente 1 sobre 25 veces pi. ¿Listo? Miremos un segundo ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo dice lo siguiente. Ejemplo 2. Voy a tratar de abreviarlo un poco pues para no gastar tiempo escribiendo, ¿sí? Nos dicen que tenemos un tanque de agua y ese tanque tiene forma de cono circular. ¿Listo? Y el radio de la base es de 2 metros. La altura del cono, claro, que es un tanque, es de 4 metros. Bien. Y nos dicen que se bombea agua a razón de 2 metros cúbicos por minuto. Este es el caudal al cual estamos bombeando agua. Este es el flujo volumétrico o lo que llamamos un dB/t. Bueno, a esa velocidad de flujo volumétrico se bombea agua. Ok. Y la pregunta es, ¿a qué rapidez sube el nivel del agua, claro, en el tanque cuando el agua está a 3 metros de profundidad? Listo, entonces hagamos lo que habíamos hecho antes, que es un dibujo. Entonces mi dibujo, ¿qué va a tener? Yo tengo acá, pensemos que esta es como la tierra, ¿sí? Con su pastico. Y yo tengo entonces un cono que tiene forma de cono invertido. ¿Listo? Entonces va a haber algo así, ¿cierto? Ok. Y nos dicen datos sobre ese cono. Esos datos son, uno de ellos es la altura, o sea, esa distancia entre estos dos puntos, que vale 4 metros. ¿Listo?
Y lo otro que nos dicen a nosotros es cuánto vale este radio de por aquí, que es de 2 metros. ¿Listo? Además, entonces estamos bombeando agua. Estamos bombeando agua a ese cilindro, de tal manera que ella se comienza a llenar, ¿cierto? Y llegamos a un punto de nuestra altura, ¿sí? Una profundidad de llenado, en la cual está a precisamente 3 metros. Entonces, bueno, sí, esto no está a escala, pero no pasa nada. Y nos están preguntando entonces de qué manera va a subir, a qué velocidad va a subir cuando está a esta profundidad. Listo. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Pongamos los datos. Entonces, ¿qué dato tengo? ¿A qué manera estoy yo llenando? ¿A qué tasa, perdón, estoy yo llenando ese cono? Y sé que ese dB de T es de 2 metros cúbicos por minuto. ¿Listo? ¿Por qué sé que es un volumen? Bueno, entre otras por las unidades, ¿sí? Y porque cuando se bombea agua puede darse en dos unidades. Una es en un flujo másico, o sea, masa por tiempo, por unidad de tiempo, o en un flujo volumétrico. Pero lo que más se acostumbra es que si el fluido es incompresible, como es el agua, entonces sea es un caudal. Bien, también tengo que pues la altura, llamémosla h, es igual a 4 metros. El radio de la base es igual a 2 metros. Y entonces nuestro tercer dato, o bueno, lo que ya llamaríamos incógnita, más bien escribámoslo por aquí, ¿qué viene a ser? Eso viene a ser cuánto es dH dt cuando h valga 3 metros, ¿cierto? Esa es nuestra incógnita. Eso es lo que queremos calcular. Bien, entonces debemos pensar en un eje coordenado para hacer esto. Vamos a pensar que aquí comienza nuestra altura. Entonces voy a borrar esto que teníamos por acá para que no se vaya a confundir. Y aquí h vale 0. ¿Listo? Este es nuestro eje para h. Aquí h vale 0, aquí h vale 3 y aquí h vale 4. Ok, listo. ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos relacionar, necesitamos una relación, ¿cierto? Y esa relación que necesitamos es el volumen en función de la altura. Eso es lo que necesitamos, el volumen del cono en función de la altura. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero pensemos en cuál es el volumen de un cono, ¿cierto? Entonces, lo que deben ustedes pensar es que los volúmenes de los conos son bastante genéricos. Esos volúmenes siempre son iguales a un tercio de el área de la base. ¿Listo? Un tercio del área de la base por la altura del cono. Eso aplica para todos los conos, ¿sí? Que sean, sí, como la forma de cono, pero lo que varía es la base, ¿no? Hay bases triangulares, hay bases cuadradas, hay bases circulares. Listo. Entonces, en este caso, como nuestro cono es circular invertido, entonces pues sabemos que nuestro volumen es igual a un tercio del área de la base. ¿Cuál es el área de un círculo? Bueno, pues pi por el radio al cuadrado. ¿Y cuál es la altura? H. Bien. Entonces ya tenemos una función de volumen, ¿sí? En función de la altura, sí, aquí está nuestra altura, perfecto. Pero entonces tenemos un problema. ¿Alguien ve cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que esta función no es estrictamente b igual a una función de la altura, sino es una función de la altura, pero también de radio. Es una función bivariada. Esto lo eran en su curso de cálculo en varias variables. En este caso, como es una función bivariada, no podemos hacer nada porque todavía no sabemos derivar una función bivariada. No hemos hablado nada de derivadas parciales. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos
necesitamos eliminar esta variable. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para eliminar esa variable? Entonces les voy a enseñar dos métodos para encontrar ligaduras en este problema. Uno de esos es, ustedes tienen un cono que es invertido, ¿cierto? Y yo tengo que este radio acá vale 2 metros, ¿cierto? Y esta altura de aquí vale 4 metros. ¿A mí qué me interesa encontrar? Me interesa encontrar una relación entre la altura y el radio. ¿Quién es el radio? El radio es esto de por aquí. Que aquí el radio es máximo, pero aquí el radio va a ir bajando, ¿cierto? El radio va tomando valores que son cada vez más pequeños hasta que se hace cero. Sí, eso lo tenemos claro. Y la altura, entonces la altura sencillamente es, bueno, si este es mi radio, pues mi altura va hasta acá, o si no va hasta acá, o si no va hasta acá, o si no va hasta acá. Eso es lo que necesitamos relacionar. Y entonces alguien que sea un crack en semejanza de triángulos nos dice, no, pues es que miren, si ustedes miran ese cono de lado, entonces ustedes pueden ver que hay una semejanza de triángulos, ¿sí? Por ejemplo, si este de acá, bueno, pongámoslo acá más bien, si este lado de por aquí mide 4 metros y este lado de por acá mide 2 metros, entonces cuando mi profundidad valga 3 metros, es decir, que estemos hablando de un punto, llamémoslo por aquí, estos triángulos que van a quedar son semejantes. ¿Cuáles triángulos? Entonces el triángulo que está pintado en color negro y voy a pintar este en color azul y entonces hay una semejanza de triángulos. ¿Y cómo se representa esa semejanza de triángulos? Pues lo que nos está diciendo es que si llamamos a este lado R mayúscula y a este R minúscula y a este lado de acá H mayúscula y este de aquí H minúscula, entonces H mayúscula es a H minúscula lo que es R mayúscula a R minúscula. ¿Listo? Entonces nosotros ¿qué necesitamos? Encontrar una relación entre quiénes, entre el radio y la altura, ¿cierto? Pero necesitamos que esté explícita para el radio porque es lo que necesitamos eliminar. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Quién es el radio? El radio va a ser igual a R mayúscula por H sobre H mayúscula, ¿cierto? Ahí lo que hice yo fue despejar. Sí, esto está bien. ¿Y qué sucede acá? Que R y H son valores constantes. Entonces el radio va a variar con la altura de la siguiente manera. El radio grande, que es 2 metros, sobre mi altura, que es 4, por mi nueva altura. Y esta es una función del radio en función de la altura. Es igual a 1/2 de h. ¿Ok? Esa es una manera de haber encontrado una ligadura. Ahora les voy a encontrar otra forma que se parece a esta, pero tiene un argumento más basado en las matemáticas, no de geometría, sino piensen que ustedes tienen el plano cartesiano. ¿Listo? Y entonces vamos a cambiar que esto sea x y esto sea y. Y de hecho, entonces voy a llamar que esto de aquí es el radio, ¿listo? Y, ay, venga, necesitamos una escalita un poquito mejor. Esto de aquí va a ser el radio, este eje de acá va a ser el radio. Y este de aquí va a ser la altura, ¿listo? ¿Y nosotros qué dibujo tenemos? Plasmemos el dibujo de nuestro cono. Nosotros sabemos que cuando nuestra altura vale 4, entonces el radio vale 2. Y tenemos este punto, ¿cierto? Y además sabemos que cuando la altura vale 0, el radio vale 0. Y la forma, la línea que conecta esos dos puntos, ¿qué es? Es una recta, ¿cierto? Y esa recta, ¿cómo la puedo expresar? Como y igual a mx más b, ¿cierto? Pero ¿quién es y? La altura, ¿cierto? Es igual a la pendiente por x más, perdón, ¿quién es x? El radio, ¿cierto? La pendiente por el radio más b. Ok, ¿y quién es b? Pues b es el corte con y,
el corte con h. ¿Y cuánto es? 0. Entonces la altura va a ser igual a una pendiente por el radio. ¿Y quién es esa pendiente? Pues la altura, que es una función del radio, va a ser igual a la pendiente, que es 4 menos 0 sobre 2 menos 0. O sea, 4, perdón, delta de y sobre delta de x. Sí, correcto. La pendiente va a ser 4 menos 0 sobre 2 menos 0. O sea, 4 medios del radio, que es lo mismo que 2 veces el radio. Pero ¿qué es lo que sucede? A mí no me interesa una función de h en función de r. Me interesa una función de r en función de h. Entonces, ¿yo qué hago? Despejo para r y digo, bueno, listo, ya. Radio va a ser igual a 1 medio de la altura. ¿Ok? La forma que a ustedes les funcione mejor, pues me alegra. Pero cualquiera de estas es correcta. ¿Listo? Entonces volvamos a nuestro problema inicial. Nuestro problema que nos decía que el volumen era igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿cierto? Pero además yo tengo que la altura, o bueno, perdón, que el radio en función de la altura es igual a 1 medio de la altura, ¿cierto? Eso es lo que teníamos antes. Entonces, lo que voy a hacer yo es que voy a hacer B compuesto R, que es una función de la altura. ¿Eso qué significa? Que nos queda 1/3 de pi por, cuando yo tenga radio, tengo que poner altura. 1 medio de la altura, todo esto al cuadrado por h. ¿Ok? Hacer esta composición no es nada más que haber reemplazado este resultado del radio en la definición de volumen. Pero si ustedes lo quieren ver de una manera formal, es eso. Y por eso uno ve composición de funciones antes de haber visto todo lo que por todo lo que hemos pasado. Entonces ahora sí, el volumen es una función exclusiva de la altura y es igual a ¿qué? A 1/3 de pi por 1/4 de la altura al cubo. ¿No es así? Entonces esto es igual a ¿qué? A pi veces la altura al cubo sobre 3 por 4, que es 12. Listo, encontramos esa función. 5, ¿qué tenemos que hacer? Derivar implícitamente, ¿cierto? Ok, ¿y cómo es eso? Entonces, yo encuentro la derivada del volumen, que es, pues, dv de t. Y esto de acá, entonces va a ser 3 sobre 12, ¿cuánto es? 1/4, ¿cierto? Entonces va a ser pi cuartos de la altura al cuadrado multiplicado por dh de t. ¿Sí? Bajé este 3 de acá, derivé, y 3 sobre 12 es 1/4. Quedan las constantes y queda dh de t porque debo aplicar la regla de la cadena, lo expliqué más arriba. Bien. ¿Qué hago aquí? Despejar para mi incógnita. dh de t va a ser igual a dv de t por 4 veces pi sobre la altura al cuadrado. Ok. Ahora 6. Reemplazamos nuestra información. Nosotros tenemos que calcular el cambio de la altura con el tiempo cuando h vale 3 metros. Y esto va a ser igual a ¿qué? dv de t, que es 2 metros cúbicos por minuto, ¿cierto? Y multiplicamos por 4 veces pi por mi altura, que es 3 metros al cuadrado. ¿Qué nos va a dar eso? Metros cúbicos sobre metros cuadrados es metros. Y nos va a dar 8 veces 9 pi, ¿cierto? Metros por minuto. Y así quedó solucionado. Hay consistencia de unidades, hay todo. Em, bueno, este video está quedando largo, pero este tema es importante, entonces hagamos un tercer ejemplo. Y bueno, el que ya crea que le haya quedado claro no ve este ejemplo, pero si alguien quiere profundizarlo, lo seguimos viendo. Entonces tenemos un globo se eleva a 1 pie por segundo, ¿sí? Y cuando está a 65 pies, pasa una bicicleta debajo
debajo que va a 17 pies por segundo. ¿Listo? ¿Cómo cambia la distancia entre el globo y la bicicleta pasados 3 segundos? Ok, este está más difícil de lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la siguiente imagen. Este es el suelo, ¿sí? Este es el suelo. Aquí nosotros tenemos una altura de 65 pies, ¿cierto? Y tenemos un globo que va subiendo a una velocidad, ¿cierto? Esa velocidad es de un pie por segundo. Ok. Y además tenemos una bicicleta por aquí que cuando está sucediendo exactamente eso, la bicicleta va pasando por debajo. Pero esa bicicleta, ¿qué tiene? Esa bicicleta va a una velocidad de 17 pies por segundo. ¿Qué esperaríamos 3 segundos después? Entonces, 3 segundos después, lo que esperaríamos es que tengamos acá la bicicleta más adelante, ¿cierto? Y esperaríamos entonces tener nuestro globo más arriba. Pero lo que nos están preguntando es cómo cambia la distancia entre el globo y la bicicleta. Es decir, la primera distancia de la cual nosotros estábamos hablando era esta distancia verde de acá. Ese es en el tiempo igual a 0. Y cuando el tiempo vale 3 segundos, entonces esa distancia ha cambiado y ahora es una distancia más grande, ¿cierto? Ok. Y queremos saber de qué manera están relacionadas esas dos distancias. Bien. Entonces, información o cosas que deberíamos aquí, eh, pues, darles un significado. Este eje de acá, que es una altura, por comodidad lo vamos a llamar Y, ¿sí? Que es el eje en el cual se mueve nuestro globo. Y el eje en el cual se mueve nuestro señor de la bicicleta va a ser nuestro eje X, que pues tiene el origen aquí mismo, ¿cierto? Ese va a ser nuestro eje X, este va a ser nuestro eje Y. O sea, esto acá sigue siendo X y esto por acá arriba sigue siendo Y. ¿Listo? Y esa variable que hay entre ellos la podemos llamar la variable Z. ¿Listo? Esa es la variable Z. Ok, entonces ahora que ya tenemos muchos dibujitos, hagamos un esquema más matemático de lo que está pasando acá. Entonces, este de acá es nuestro eje X, este de acá es nuestro eje Y, y nosotros tenemos que en un primer momento el globo acá está a 65. Aquí pues va a estar a una distancia más grande, ¿cierto? Han pasado 3 segundos. Acá inicialmente teníamos a la bicicleta en 0 y pasados 3 segundos pues lo vamos a tener más adelante. Lo primero que podríamos hacer es calcular qué tanto más adelante. Entonces si esto está a un pie por segundo, en 3 segundos avanzó 3 pies, ¿cierto? Entonces aquí realmente estamos en un valor de 68. En el momento en el cual lo queremos calcular está a 68. Y aquí
avanzó a 17 pies por segundo y pasaron 3 segundos, entonces 17 por 3 es 51. ¿Listo? Entonces este punto de acá es 51. Lo que nos permite calcular de una vez que al principio la distancia entre ellos dos, o sea, el z inicial, que lo pusimos primero en azul, este z inicial de acá, ¿cuánto valía? 65, ¿cierto? Pero no nos están preguntando cómo cambia esa distancia en ese momento. Nos lo están preguntando 3 segundos después, es decir, cuando ya z vale esta distancia acá. ¿Y cuánto vale esa distancia ahí? ¿A alguien se le ocurre algo? Pues, señores, la respuesta es Pitágoras. Z al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces z es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Eso va a ser la raíz cuadrada de 51 al cuadrado más 68 al cuadrado. Eso, si ustedes lo ponen en una calculadora, o sea, en unos duros para sacar raíces de este tipo, les va a dar 85 pies. ¿Listo? Y estos ejes están en pies, ¿no? No. Todos están en pies y las velocidades también están en pies, por eso pudimos hacer ese cálculo. Y pues saber qué velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Eso fue, así fue como saqué 51 y 68. Bien. Ya sabemos cuánto vale z, ya sabemos cuánto vale x y ya sabemos cuánto vale y. Pero ¿qué nos están preguntando? Entonces, ya tenemos todos nuestros datos. Ahora hablemos de incógnitas. Nuestra incógnita no es solo una. Y esa incógnita es cómo varía nuestra distancia, que es de z, con el tiempo. ¿Pero cuándo? Cuando el tiempo es igual a 3 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿De qué manera lo relacionamos? Pues no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la relación yo ya la escribí acá. La relación era Pitágoras. Entonces, si z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿qué tengo yo? Pues derivo implícitamente a ambos lados. Entonces, saco la derivada. Estoy en el salto de página. Saco la derivada con respecto al tiempo de z al cuadrado. Y eso va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ser eso? Pues eso va a ser 2 veces z por dz de t, que es igual a 2 veces x por dx de t, más 2 veces y por dy de t, ¿cierto? Y aquí ustedes ven que lo que podemos factorizar de unita, ¿qué va a ser? Pues el 2, ¿cierto? Y se va a eliminar. Entonces z veces dz de t va a ser igual a x veces dx de t más y veces dy de t. Ok. Y entonces vamos a tener que dz de t va a ser igual a x veces de x de t más y veces de y de t. Y todo esto dividido entre z. Ok. Entonces, acordémonos de los datos que teníamos. Nosotros teníamos la velocidad a la cual estaba subiendo. Esa velocidad a la cual está subiendo, ¿quién es? Pues eso es de y de t. Y esta velocidad a la cual está avanzando este señor a la derecha, ¿quién es? De x de t. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Reemplazar los valores conocidos. ¿Y cuáles son esos valores conocidos? Bueno, de x de t es igual a 17 pies por segundo. De y de t es igual a 1 pie por segundo. ¿Y qué nos faltaría? Saber en qué momento nos lo están preguntando. En el momento en el cual nos lo están preguntando es cuando el tiempo vale igual a 3. Y cuando vale 3, ¿qué sucede? ¿Cuánto vale y? Lo calculamos, ¿cierto? 68. ¿Cuánto vale x? 51. ¿Y cuánto vale z? 85. ¿Listo? Estas las calculamos arriba con Pitágoras, con la fórmula de velocidad. Y ya, tengo todo para reemplazar. ¿Qué va a ser esto? 51 por 17. Y pies por segundo por pies que da 1 sobre segundo, ¿cierto?
Entonces vamos a mantener ese resultado para ahorita. Y es 68 multiplicado por 1. ¿Listo? Y abajo z, que es 85. Esto de aquí es pies y esto de acá es 1/segundos. ¿Y en qué se traduce eso? Pues en que de z de t, cuando el tiempo vale 3 segundos, va a ser igual a todo esto acá, lo voy a escribir porque no tengo calculadora para evaluarla, más 68/85 pies por segundo, que es una velocidad, claro, esperábamos que z de t fuera una velocidad, además que es importante, que es positiva. ¿Qué significa? Que esa distancia está aumentando. Eso me faltó decirlo. Si esa distancia está aumentando, esa razón nos va a dar positiva. Lo mismo va a pasar en este caso, del cono. Como ese nivel está subiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperaríamos? Que de h de t nos dé un valor positivo. Lo mismo esperaríamos por acá, que si estamos inflando nuestro globo, entonces nuestro dr de t nos dé un valor, lo mismo, positivo. ¿Qué sería negativo? Que el volumen estuviera disminuyendo, entonces el radio estuviera disminuyendo, acá que estuviéramos desvaciando el tanque en lugar de llenándolo, y en este caso, que ellos no se estuvieran alejando, sino se estuvieran acercando. Espero les haya quedado claro. Em, Cualquier pregunta pónganmela por los comentarios. Suscríbanse y denle like.